Esperando que estén teniendo un buen día, estudiantes, hoy los invitamos a revisar la primera cápsula de la unidad, Introducción a la comprensión histórica del presente. Sin embargo, antes de comprender todo lo que veremos a lo largo de esta interesante unidad, es importante destacar que a lo largo de nuestra historia nos hemos enfrentado a profundos dilemas tales como quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra memoria histórica y en qué momento tomamos conciencia de la existencia o falta de libertad, o incluso también qué lugar juega nuestra identidad dentro de la sociedad que conformamos. Es por esto que en esta unidad nos adentraremos a comprender conceptos tales como sujeto histórico, memoria, identidad y libertad, entendiendo que dichos conceptos nos acompañan diariamente a nivel personal o por medio de las diversas interacciones que tengamos con la comunidad. Finalmente, esta unidad permitirá comprendernos como personas activas y críticas que conforman una realidad común. ¿Qué haremos en esta unidad? Contenidos. La introducción a la comprensión histórica del presente requiere interiorizar los siguientes conceptos. El primero de ellos es sujeto histórico. Por otro lado, memoria. En tercer lugar, libertad y finalmente, identidad. Entonces, para comenzar, hay que decir, ¿qué es un sujeto histórico o quiénes son los sujetos históricos? Sujeto histórico, como aquel que se sabe parte del contexto social, político y cultural en el que vive. No da por hecho las cosas, no las deja pasar como naturales, realiza análisis concretos de la realidad. Esta es una cita de Juárez Rodríguez en su libro Teórica Crítica de la Psicología. Y lo que nos está diciendo este autor es que el sujeto histórico es una persona que analiza su contexto y es capaz de analizarlo de tal manera que no quiere dar por hecho las cosas que considera tal vez injustas. Pasando al concepto de memoria o de memoria histórica, es posible que lo hayas escuchado en diversas circunstancias, libros de texto o reuniones familiares. Tomando como referencia al autor Stern, este nos dice lo siguiente: el trasfondo o conocimiento popular de la memoria, los hechos, las historias, los rumores y los significados que la gente experimentó personalmente o escuchó de otros y que consideró lo suficientemente significativos o curiosos para pasarlos a otro, constituye una especie de materia prima para la construcción de memorias emblemáticas. Las maneras de organizar los recuerdos y el olvido que hemos explorado hasta ahora, la memoria como salvación, la memoria como ruptura, la memoria como persecución y despertar, son emblemáticas en un doble sentido. Por una parte, porque pretenden captar una verdad esencial sobre la experiencia colectiva de la sociedad. Mi historia puede servir como emblema de una historia más amplia. Por otra parte, tales marcos de la memoria son emblemáticos, porque mucha gente cree en ellos. Es posible que escuchando esto se vengan ciertos acontecimientos o periodos de la historia a tu memoria, seguramente de opiniones divididas respecto a una misma situación. Para seguir, tenemos el concepto de libertad, concepto utilizado por mucha gente en distintos medios, pero ¿qué significa libertad como tal? Según Freire, la libertad es un proceso dinámico en que los seres humanos desarrollan su vocación, su autonomía, sus posibilidades de decisión y de elección, y al mismo tiempo, al luchar por su liberación y por la transformación de sus condiciones concretas de existencia, los seres humanos logran afianzar su propia libertad. Es una relación que se produce en una doble dirección. Por un lado, la libertad ejercida por el ser humano en tanto individuo, y por el otro, su intervención junto con otros en el proceso social y comunitario de construcción de las condiciones sociales, económicas, políticas, para poder vivir esa libertad en un mundo más justo. ¿Qué es la identidad? La identidad es el resultado del pasado y el presente de la persona, de sus vivencias y relaciones sociales, pero también incorporan sus proyecciones e ilusiones que modelan sus comportamientos inmediatos. No tiene razón Sartre cuando afirma que la identidad es solo expresión del pasado y que el futuro es libertad.
Aunque lo que somos no nos determina, la identidad no es fija ni nos restringe, la vamos cambiando y regula nuestra libertad de acción y pensamiento. Es decir, lo que el autor quiere decirnos es que la identidad corresponde a un contexto particular y también general, ya que responde a las vivencias que cada uno y una va teniendo en esta sociedad. Sin embargo, lo más importante es que no es estática, es decir, podemos ir modificándola, podemos ir deconstruyéndonos tanto a nosotros personalmente como a la sociedad en la que vivimos, en función de nuestras creencias y vivencias que nos vayan ocurriendo a lo largo de nuestra vida. Luego de haber tenido una breve aproximación a lo que van a ser los 4 conceptos que veremos en la introducción a la comprensión histórica del presente, es importante que tengamos como pregunta transversal a la unidad cuál es la responsabilidad que tenemos como sujetos históricos respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país, tanto relacionado con la pandemia como las diversas situaciones en torno a la violencia contra la mujer o el aumento de la desigualdad. Es necesario que logremos hacer un vínculo entre pasado y presente respecto a los diferentes aportes que nos pueden entregar las reflexiones sobre cada concepto que veremos en esta unidad.